Información 100% confirmada, damas y caballeros, el expresidente de la República del Perú, Pedro Castillo Terrones, que lamentablemente para él, para sus seguidores y para su familia, el 7 de diciembre del año 2022 se convirtió en golpista. Damas y caballeros, les tengo que confirmar que no va a recibir ninguna gracia presidencial y menos un indulto humanitario. Lamentablemente, y lo tengo que decir, la prensa caviar y la prensa de la izquierda radical, específicamente el diario de poca monta del señor asistente a la salita del CIN, me refiero a Gustavo Mómez Seminario con su diario impresentable y pedorro de nombre La República, trataron de inventar una falsa narrativa que señalaba que supuestamente un grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del expresidente de la República, un grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, había resuelto, había dado su veredicto final, señalando que el 7 de diciembre del 2022 Pedro Castillo presumiblemente habría sido capturado de manera irregular y de manera ilegal. El diario Pasquín, traidor, La República, inventaron la narrativa de que documentación oficial habían señalado que se exigía la libertad inmediata, damas y caballeros, de Pedro Castillo. Falso, eso es absolutamente falso. Porque si nosotros, damas y caballeros, revisamos el portal oficial de ONU Perú y de ONU Global, no vamos a encontrar un solo punto, una sola coma, una sola sílaba, una sola vocal, una sola palabra en referencia a la libertad inmediata de Pedro Castillo. Quisieron tomarnos de cholitos, quisieron tomarnos de incautos, de ingenuos, pero afortunadamente existen las redes sociales y lo voy a demostrar a continuación. Para empezar, les tengo que comentar algo muy, pero muy importante, damas y caballeros. Vamos a dirigirnos en este momento, vamos a dirigirnos al portal oficial de la ONU. Ustedes pueden ver aquí, en el portal oficial de la ONU no hay una sola coma, no hay un solo comentario sobre la inmediata liberación o libertad de Pedro Castillo y la presunta irregularidad que se habría cometido capturándolo en flagrancia el 7 de diciembre del año 2022. Lo que estamos visitando en este momento, como ustedes pueden ver, es el portal de la ONU Global del mundo. Ahora vamos a visitar el portal de la ONU Perú. Tampoco. Pueden fijarse por aquí, tenemos en portada una llamada que cambia vida cuando el voluntariado acorta distancias, tienen pues campañas sociales, de educación, pero en ningún momento, en ningún lugar de la plataforma de la ONU aparece una resolución que indica que pues tienen que darle la libertad inmediata y que no. Eso es una narrativa de este señor impresentable, José María Balcázar, y del propio abogado del señor Pedro Castillo, de nombre Wilfredo Robles, quien estuvo 12 años de prisión por filiación al terrorismo. Increíble, este tipo de gente y este tipo de abogados son los que de alguna manera han promovido esta resolución que no es vinculante en el grupo de trabajo sobre la detención, presunta detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Increíble, pero también vamos a leer el siguiente comunicado, damas y caballeros. Vamos a leer el siguiente comunicado. A continuación, presten muchísima atención, que dice lo siguiente. Señores, esto dice: comunicado de prensa 031-26. Respecto a la opinión que ha emitido el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con relación al expresidente Pedro Castillo, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informa lo siguiente. El Grupo de Trabajo,
sobre la detención arbitraria de las Naciones Unidas es un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Conforme al derecho internacional público, las opiniones del grupo de trabajo constituyen pronunciamientos emitidos por un mecanismo de supervisión no jurisdiccional, cuyo propósito es promover el diálogo y la cooperación internacional en materia de derechos humanos. Señores, y esto es importante, esto es fundamental. Las opiniones de tal grupo de trabajo no tienen naturaleza jurídica, de una sentencia internacional. Por ende, no constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias y no producen por sí mismas efectos directos en el ordenamiento jurídico interno del Perú y, por lo tanto, no modifican las decisiones judiciales que adopten las autoridades nacionales competentes. Señores, increíble, pero esto es sumamente interesante para todos los peruanos. Quisieron hacernos creer que la ONU había ordenado su libertad inmediata. El abogado, me parece que es el señor Walter Ayala, interpuso un habeas corpus basándose en una opinión que no tiene ningún tipo de asidero legal, que no tiene ningún tipo de peso jurídico, con el objeto de crear ruido, generar una atmósfera de confusión, y el propio José María Balcázar, este mequetrefe que está en Palacio por suerte, quiso obligar al actual ministro de Justicia a que firme una documentación, y eso lo tengo que decir con todas sus letras. El señor presidente de la República, por suerte, José María Balcázar, está obligando al actual ministro de Justicia que firme la gracia presidencial para que Pedro Castillo recupere su libertad. Pero el ministro no se atreve porque claro, José María Balcázar no puede tomar las decisiones porque le da la gana. Todos tenemos que saber que en las internas, damas y caballeros del Ministerio de Justicia, existe un control interno. Hay como una especie de jurado calificador, quienes ameritan y requieren y necesitan un indulto humanitario, una gracia presidencial, y por supuesto, cuando ocurre eso, necesitamos que se cumplan algunos requisitos. Por ejemplo, los requisitos son los siguientes. Perdón. Los requisitos son los siguientes. La ley señala claramente, señores, que no se puede dar el indulto común, llamado gracia presidencial, cuando, por ejemplo, una persona tiene una sentencia firme. No se puede dar cuando tiene una sentencia firme y esa persona ha presentado una apelación. La sentencia firme automáticamente se convierte en una sentencia no firme. Tampoco se puede aplicar este beneficio de la gracia presidencial a las personas que han vulnerado la libertad sexual de las mujeres o de los menores de edad. Tampoco se puede dar una gracia presidencial a personajes que han cometido delitos como, no puedo mencionar esas palabras acá, pero ustedes ya se entenderán, delitos execrables que colindan con la inseguridad ciudadana y con las bandas organizadas delictivas. Y, por supuesto, en el caso de indulto humanitario, y esto es importante, el requisito fundamental para demostrar en el Consejo, en el jurado del control interno del Ministerio de Justicia, es precisamente, damas y caballeros, demostrar que el grado de enfermedad es de carácter irreversible, es terminal, es inmediato y con una inminencia de culminación del proceso de la vida, lamentablemente. Bueno, si es que se cumplen esos requisitos, se le da el indulto humanitario a cualquier preso. Sin embargo, en este caso, el señor Pedro Castillo tiene precisamente una apelación activa, de tal manera que no tiene una sentencia condenatoria firme. Es por eso que el actual ministro de Justicia se ha negado en 7 veces a firmar las 7 solicitudes que firmó José María Balcázar. José María Balcázar ha presentado 7 solicitudes de gracias presidenciales con beneficio directamente a Pedro Castillo. El actual ministro de Justicia se ha negado, pero tú te preguntarás, ¿por qué se ha negado?
¿Por qué se ha negado exactamente? Simple, porque el señor ministro no puede firmar una documentación ilegal, porque después de su firma va a ser sometido al fuero jurídico. Va a tener que ir a la fiscalía, va a tener que ir al Poder Judicial, le van a abrir procesos de investigación en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito administrativo y hasta en el ámbito social. O sea, nadie se quiere comer ese sapo, de tal manera que el actual ministro ha reculado en 7 ocasiones. Este viernes, hace 3 días, presentaron una nueva, increíblemente, una nueva, de alguna manera vamos a llamarlo, han interpuesto un nuevo habeas corpus basado en la resolución de este grupo de trabajo de la ONU, pero no han encontrado una respuesta positiva porque nuevamente, por 8ª vez, el ministro de Justicia ha señalado y ha dicho que no va a firmar. Por ende, se está buscando el reemplazo. Ya tiene lista la carta de renuncia el actual ministro de Justicia, se lo va a presentar posiblemente en las próximas horas y va a renunciar para que el señor José María Balcázar ponga a un ministro de Justicia a la medida que quiera comerse el sapo y que quiera enfrentarse a la justicia tras firmar una gracia presidencial, vulnerando absolutamente todo el marco jurídico, todo el marco constitucional, sin respetar precisamente los requisitos fundamentales para que se le dé algún tipo de beneficio presidencial a un reo como Pedro Castillo. Sin más, vamos a regresar en breve señalando algunas precisiones en referencia a este caso que a estas alturas ya está 100% zanjado. Lo que opine, y aquí tengo que aclarar un poquitito más para que ustedes lo logren entender, señores, y esto es risible, ustedes saben, para que nos riamos todos, quién fue el que creó, el que fabricó y el que promovió el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Les vuelvo y les pregunto, ¿ustedes saben quién fue el creador del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sus siglas en español ONU? Es el señor Wilfredo Robles, un sujeto que hace unas horas golpeó o agredió físicamente o verbalmente, en todo caso, a una periodista, a una mujer periodista. Le lanzó el micrófono. Este sujeto, Wilfredo Robles, purgó 12 años de prisión efectiva por estar afiliado a una organización radical. Terrible. Ha estado 12 años sentenciado por terrorismo. Se convirtió en abogado y es el abogado actual de Pedro Castillo. Wilfredo Robles es precisamente el promotor de este grupo que consiguió una opinión favorable para la libertad inmediata de Pedro Castillo. Increíblemente, y lo mejor para todos, es que esa opinión de la ONU es solamente una opinión, simplemente una opinión. No es una orden, no es algo vinculante de carácter obligatorio. Es simplemente una opinión y basándose en esa opinión, Walter Ayala, que es el otro alfil, ¿no?, presenta e interpone un habeas corpus señalando que la ONU dijo eso. Falso. Falso. Totalmente falso. Es que qué bueno que hayamos podido precisamente desenmascarar a este tal Wilfredo Robles, promotor principal de esta opinión del citado grupo de trabajo de la ONU, y precisamente en esta opinión de la ONU, quien ha sido juez y parte fue Pedro Castillo. Obviamente que la opinión va a ser favorable para su caso y desfavorable para la democracia y las libertades en el Perú. Nos vemos en un próximo capítulo.